este ejercicio nos dicen que una empresa tiene la posibilidad de fabricar un nuevo producto con unos costes fijos de 24.000 y unos costes variables de 9 euros la unidad, o bien comprarlo a otra empresa que le va a cobrar 15 euros la unidad que compre. En el apartado A nos preguntan que calculemos el umbral de rentabilidad o punto muerto. El umbral de rentabilidad es aquel nivel de unidades, la cantidad de unidades que tiene que producir la empresa, en este caso, o fabricarla, comprarla, para que le dé lo mismo fabricarla que comprarla. Es decir, el coste de fabricarla y el coste de comprarla va a ser exactamente el mismo. Para eso tenemos la fórmula que nos relaciona los costes fijos y luego el precio menos los costes variables. Entonces, empezamos calculando el umbral de rentabilidad, costes fijos 24.000, el precio 15 y el coste variable 9. Esto nos da un total de 4.000 unidades. Quiere decir que cuando la empresa produzca 4.000 unidades o necesite 4.000 unidades de producto, le va a dar igual fabricarla a ella que comprarla. Te pide que realices los cálculos necesarios para justificar la decisión que toma la empresa. Entonces, siempre vamos a coger unas unidades por debajo del punto muerto y unidades por encima del punto muerto. Entonces, por ejemplo, si ponemos que las cantidades son 2.000 euros, o sea, 2.000 unidades, perdón, primero calculo los costes totales de producirlo o de fabricarlo. Los costes totales se calculan los costes fijos más los costes variables por las unidades que se van a fabricar. Costes fijos 24.000. Costes variables, pues 9 por las 2.000 unidades que hemos dicho que va a producir esta empresa, y esto nos da un total de 42.000 euros. Ahora vamos a ver lo que nos cuesta comprarlo, si lo compramos a la empresa externa. Los costes totales de comprarlo, en este caso tengo que calcular el precio que me cobra a mí la empresa, o sea, el precio por la cantidad de producto que le voy a comprar. El precio son 15 y las unidades hemos dicho que son 2.000. Esto nos da 30.000. Vale, ¿qué pasa aquí? Que el coste, que podemos ver que el coste total de fabricarlo, de producirlo, es superior al coste total de comprarlo a una empresa. Entonces, ¿a esta empresa qué le interesa? Pues le interesa comprarlo a la empresa externa porque le va a costar menos dinero. Ahora vamos a ver si lo que va a hacer es las unidades que va a necesitar esa empresa son las que están en el punto muerto, las 4.000 unidades. Pues igual que antes, los costes totales de producirlo serán, bueno, los costes fijos más costes variables por la cantidad. Los costes fijos siguen siendo 24.000 porque los costes fijos son aquellos que no varían con el nivel de producción, 24.000, más los costes variables que hemos dicho que son 9 por las unidades que va a vender, que aquí vamos a considerar que son 4.000, ¿vale? Y esto nos da 60.000 euros. Vale. Ahora vemos cuáles son los costes totales de comprar esas 4.000 unidades. Igual que antes, el precio por la cantidad. Precio, hemos dicho que son 15 euros y las unidades 4.000. Y esto nos da 60.000. Vale. Si os fijáis, aquí el coste total de producirlo es igual que el coste total de comprarlo a una empresa externa. Por eso se llama punto muerto o umbral de rentabilidad, porque a partir de esta cantidad ya a la empresa le va a salir más rentable producirlo. De todas formas lo comprobamos, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver si Q fueran 6.000 unidades. Como en la primera situación he cogido 2.000 por debajo del punto de equilibrio, del punto muerto, ahora cojo 2.000 por encima. Entonces, los costes totales de producirlo serán los costes fijos más los costes variables por la cantidad. Costes fijos hemos dicho que eran 24.000 más los costes variables que eran 9 por 6.000. Y esto da 78.000. Y los costes totales de comprarlo será el precio por la cantidad, el precio que eran 15 euros, 15 por 6.000, ¿vale? Y esto nos da 90.000.
Vale, ¿qué pasa ahora? Que los costes totales de producirlo son inferiores a los costes totales de comprarlo. Luego, entonces, a la empresa, en esta situación, ¿qué le beneficia? Le beneficia más comprarlo, o sea, producirlo ella, porque le va a ser mucho más rentable. Vale, en el apartado B, lo que te dicen es que lo representes gráficamente. Vale, pues hacemos una gráfica en la que van a ir aquí la cantidad y aquí vamos a poner los costes, ¿vale? Fijamos los costes fijos, ¿vale? Que eran 24.000 euros. Vale, los ponemos por aquí, ¿vale? Estos costes fijos se van a mantener independientemente de las cantidades que se produzcan. Yo voy a hacer la línea de lo que me cuesta a mí comprar el producto. Si yo no compro ninguna unidad, lógicamente no voy a tener ningún coste. Luego, entonces, este sería el coste total de comprarlo, ¿vale? Y luego, partiendo de los costes fijos, porque los costes fijos los vamos a tener, aunque produzcamos una sola unidad, los costes fijos van a existir. Pues partiendo de los costes fijos, lo que hago es hacer la línea de los costes totales de producirlo. En el punto donde se cruzan esas dos rectas sería el punto de equilibrio, el umbral de rentabilidad o punto muerto. Y estas hemos dicho que eran 4.000 unidades. 4.000 unidades. Vale, ¿qué pasa en toda esta zona? En toda esta zona lo que tengo aquí, si veis, los costes totales de producirlo van por encima de los costes totales de comprarlo. Entonces, si los costes totales de producir superan a los costes totales de comprar, le interesa comprar el producto a una empresa externa. Y en toda esta parte que tengo aquí, los costes totales de comprar ahora son los que superan los costes totales de producir. Luego a la empresa lo que le interesa es lo contrario. Interesa producirlo ella o fabricarlo. Producir. El apartado C me dice que estudie qué haría la empresa si la cantidad de unidades son 3.000. Vale, si yo sé que hemos calculado que el punto muerto eran 4.000 unidades, sin hacer ningún cálculo ya puedo decir que si las unidades son inferiores a las del punto muerto, a la empresa le va a interesar comprarlo a una empresa. Realizo los cálculos. El coste total de producirlo, costes fijos más costes variables por la cantidad. Los costes fijos eran 24.000 más los costes variables eran 9 por las 3.000 unidades que voy a producir, 51.000 euros. Y ahora hago los costes totales de comprarlo a una empresa. Era el precio por la cantidad. El precio que eran 15 por 3.000. Y esto me da 45.000 euros. Pues entonces aquí podemos comprobar que los costes totales de producirlo son superiores a los costes totales de comprarlo. Luego entonces a esta empresa le interesa comprar el producto. Ahora tengo una empresa que te dice que los costes fijos de su actividad son 8.000 euros, los costes variables 1,5 y que el punto muerto, el umbral de rentabilidad de esta empresa se encuentra en 4.000 unidades. ¿Qué quiere decir? Que si la producción son 4.000 unidades, esta empresa no tiene ni pérdidas ni beneficios, ¿vale? Las ganancias son cero. Me pide que calcule el precio. Para calcular el precio utilizo la fórmula del punto muerto, que era costes fijos partido del precio menos los costes variables. De aquí me dan el punto de equilibrio, que son las 4.000 unidades. 4.000 será igual a los costes fijos, que son 8.000, precio que no lo sabemos porque me lo preguntan, y 1,5 de los costes variables. Pues ya es despejar una ecuación de primer grado. Esto que está dividiendo pasa multiplicando y esto que está aquí multiplicando pasa dividiendo. Entonces se queda el precio menos 1,5 son 8.000 partido de 4.000. Luego el precio menos 1,5 son 2. El precio de venta será 2 más 1,5 que son
3,5 euros. ¿Vale? Ya lo tengo. Vale, en el apartado B lo que me dice es si la cantidad son 2.000 unidades, me está preguntando que qué pasa. Vale, a simple vista, si el punto de equilibrio estaba en 4.000 unidades, si lo que va a producir la empresa son 2.000, lógicamente va a tener pérdidas, ¿vale? Porque si trabaja por debajo del punto muerto, la empresa tiene pérdidas. Vamos a ver, para ver si tiene pérdidas o no, me hace falta saber la fórmula del beneficio de la empresa. La fórmula del beneficio sería ingresos totales menos costes totales. ¿Cómo se calculan los ingresos totales de la empresa? Pues el precio al que yo vendo mis productos, que es el que he calculado aquí, 3,5, por las unidades de mi producto que vendo. Pues serán 3,5 por 2.000, que son 7.000. Vale, y ahora, ¿cómo calculo los costes totales que tiene la empresa? Pues serán los costes fijos más los costes variables por la cantidad. ¿Cuáles son los costes fijos de la empresa? 8.000. ¿Cuáles son los costes variables? 1,5 por cada unidad que se vende. Como se venden 2.000, 1,5 por 2.000. Y estos son 11.000 euros. Vale. ¿Qué pasa aquí? Si yo calculo el beneficio, hemos dicho, ingresos totales que son 7.000, menos los costes totales que son 11.000, menos 11.000, pues esta empresa tiene un resultado negativo de 4.000 euros. Luego, esta empresa, si produce 2.000 unidades, tiene pérdidas. Si quiero representar gráficamente la situación de esta empresa, tengo los dos ejes, aquí vamos a poner las unidades, aquí vamos a poner los costes, ¿vale? Los costes fijos, hemos dicho que son 8.000 euros, ¿vale? Entonces, los costes fijos siempre se van a mantener en la empresa independientes de las unidades que produzca, ¿vale? Los ingresos que obtiene la empresa, ¿vale? Si la empresa no vende ningún producto, pues no va a tener ningún ingreso. Esta sería la línea de los ingresos totales. Y la línea de los costes totales siempre tiene que partir de los costes fijos, porque los costes fijos hemos dicho que siempre se tienen que asumir por la empresa, aunque la empresa fabricara una única unidad. Ponemos así, y esta es la línea de los costes totales. En el punto donde se cruzan estas dos líneas, este punto será el umbral de rentabilidad o punto de equilibrio, que en este caso hemos dicho que eran las 4.000 unidades. Aquí, punto muerto o punto de equilibrio. ¿Cuáles son las dos situaciones que tiene la empresa? Pues aquí, en toda esta franja, la línea de los costes totales supera la de los ingresos. Luego, los costes totales son superiores a los ingresos totales. ¿Qué le pasa aquí? Que si los costes son mayores que los ingresos, la empresa va a tener pérdidas. En cambio, en este trozo, los ingresos totales superan a los costes totales. En esta franja, la empresa obtiene beneficios. Tengo una empresa que me dice que tiene unos costes fijos de 1.000 euros, el precio de venta de sus productos es 4 euros, y luego te dice que si la cantidad que se produce en la empresa son 1.000 unidades, va a obtener un beneficio de 1.000 euros. Si obtiene un beneficio de 1.000 euros, quiere decir que estas 1.000 unidades no son el punto muerto o el umbral de rentabilidad, porque ya en el umbral de rentabilidad el beneficio sería cero, porque los ingresos son iguales que los costes. Entonces, no podría utilizar la fórmula del punto muerto, que son costes fijos, partido del precio menos los costes variables. Tendría que venirme a la fórmula del beneficio. ¿Cómo se calcula el beneficio de la empresa? Ingresos totales menos los costes totales. ¿Cómo se calculan los ingresos totales? Precio por la cantidad. ¿Y cómo se calculan los costes totales? Los costes fijos más los costes variables por Q. Pues ahora en esta fórmula lo único que tengo que hacer es sustituir los datos que yo sé. ¿Qué beneficios tiene la empresa? 1.000 euros. ¿Cuáles son los ingresos totales? El precio, que hemos dicho que son 4, por las 1.000 unidades que vende, porque este beneficio lo obtiene de 1.000 unidades, menos los costes fijos, que son 1.000, más los costes variables, que no lo sé, que es lo que me preguntan, por las unidades vendidas, que en este caso
son 1000. Y ahora tengo una ecuación de primer grado con la incógnita que son los costes variables. La resuelvo, 1000, 4000, menos 1000, menos los costes variables por 1000. Vale, paso todo esto aquí, luego serían 1000 menos 3000, menos costes variables por 1000, menos 2000 es igual a menos los costes variables por 1000. Luego los costes variables son 2000 entre 1000, ¿vale? Menos por menos más. Luego serían 2 euros la unidad. Ya tengo los costes variables. En el apartado B sí que me preguntan que cuál es la cantidad, el punto muerto. Vale, para calcular el punto muerto, pues será los costes fijos, precio menos costes variables. Los costes fijos, 1000. El precio, 4, menos los costes variables, 2. 1000 entre 2, pues son 500 unidades. ¿Vale? Y en el apartado C me dice que que calcule qué pasa cuando, en las dos situaciones, cuando tengo las 1000 unidades que me habían dicho aquí, que me tiene que salir un beneficio, que calcule los ingresos y los costes de Q 1000 unidades y de Q 500 unidades. ¿Qué pasa cuando hacen 1000 unidades? ¿Cómo serían los ingresos totales de la empresa? Pues el precio por la cantidad, el precio 4 por los 1000 euros, o sea, por las 1000 unidades, 4000 euros. ¿Qué pasa con los costes totales? Pues serían los costes fijos más los costes variables por la cantidad, costes fijos que hemos dicho que son 1000, más los costes variables que los hemos calculado antes, que son 2, 2 por 1000, estos son 3000 euros. Vale, y aquí comprobamos que el beneficio de la empresa, si son ingresos totales menos costes totales, son los 4000 menos los 3000, que son 1000 euros de beneficio, que son los 1000 euros que me decía que ganaba. Y ahora, si Q son 500 unidades, aquí estamos en el punto de equilibrio, me tienen que salir igual los ingresos que los costes. Los ingresos totales de la empresa será el precio por Q, el precio era 4, por las 500 son 2000 euros. Y los costes totales, costes fijos más costes variables por la cantidad, costes fijos eran 1000, más los costes variables que los hemos calculado antes, 2 por 500 unidades, luego esto me salen otros 2000. Aquí el beneficio de la empresa, que son ingresos totales menos costes totales, pues 2000 menos 2000 me salen 0 euros, por eso es el punto de equilibrio. Me dice que las represente gráficamente las dos situaciones, pues entonces aquí abajo la cantidad y aquí los costes. Como siempre pongo los costes fijos, que hemos dicho que eran 1000 euros, ¿vale? Los costes fijos van por aquí, que esos son siempre constantes. Si yo ahora realizo la línea de los ingresos, siempre empieza en el 0. Si no vendo ninguna unidad, no voy a tener ningún ingreso, ¿vale? Ingresos totales. La línea de los costes totales siempre empieza en los costes fijos, costes totales, ¿vale? En el punto donde se cruzan, esta Q vale 500 unidades, que es el punto muerto, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa? En toda esta franja, los costes totales son superiores a los ingresos totales. Luego, la empresa que tiene pérdidas. Y en toda esta franja, los ingresos totales son superiores a los costes totales. Luego, la empresa aquí obtiene beneficios.